Del programa que el 1 de agosto entra a regir el nuevo Código Civil y Comercial, que para muchos especialistas es de enorme relevancia tanto para la vida de las personas como para el desenvolvimiento de las empresas. Para hablar sobre este tema ya tenemos en línea al doctor Hugo Rossi, socio de Rossi Amadeo Abogado. Buen día, Hugo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, Nino y Gabriela, ¿cómo les va? Bien, muy bien, gracias. Bueno, a ver, para echar un poco de luz sobre el tema que la mayoría de la gente tengo la impresión de que desconoce. ¿Qué es el nuevo código? ¿Qué normativas reemplaza y qué se propone? Sería la primera pregunta de rigor. Bueno, el nuevo código es una novedad histórica en nuestro derecho. Pensemos que nuestro Código Civil original, que es el que regía hasta hoy, ya tenía más de casi 150 años, porque fue sancionado a mediados del siglo XIX por el recordado Vélez Sarsfield. Y si bien desde entonces sufrió varias modificaciones importantes, una de ellas al final de la década del 60, la verdad que esta es la primera vez después de varios intentos en que se consigue realmente reemplazarlo en forma integral. Y con la novedad que además se unifica con el Código Comercial. Por lo tanto, en términos prácticos lo que hace es compendiar, o sea, meter en una misma ley, con un montón de artículos, toda la legislación civil y comercial que teníamos vigente hasta el momento. ¿Qué normativas reemplazan con esta fusión de normas, como dijiste, la civil y la comercial? Y bueno, en lo que es lo civil, todo lo que tiene que ver con las relaciones personales, sí, los temas de familia, o sea, matrimonio, divorcio, sucesiones, las cuestiones que tienen que ver con los bienes inmuebles y cómo se registran y cómo se transfieren. Y en lo que es lo comercial, todos los contratos que conocemos, desde compraventa, locación o alquiler, permuta, se incorporan nuevos contratos, cosa que es muy interesante, que no existían formalmente en nuestro derecho, aunque obviamente los usábamos, como la franquicia, la distribución, el suministro, el leasing. Y además hay novedades en el ámbito societario, ¿no? Sí. Si bien no reemplaza nuestra ley de sociedades, que sigue estando vigente, introduce algunas modificaciones y incorpora algunas figuras nuevas también que son interesantes de analizar para el curso de los negocios, ¿no? Exacto, ¿como por ejemplo? Como por ejemplo la sociedad anónima unipersonal. Esto es una novedad en nuestro derecho. Hasta hoy siempre una sociedad estaba conformada con un mínimo de 2 socios, ¿no? En alguna época nos acostumbramos a que cuando uno quería hacer una sociedad y en realidad no tenía voluntad de hacerla con 2 socios, sino que era un negocio propio, pero quería resguardar su patrimonio de otras actividades que pudiera tener o su patrimonio personal de esa nueva empresa, hacía una sociedad, conseguía un socio minoritario y le ponía el 1% y uno se quedaba con el 99% de las acciones. Exacto. Después algunas resoluciones fueron limitando eso y por ejemplo en el ámbito de Capital Federal ya no se podía inscribir últimamente sociedades con el 99 y el 1%, pero en definitiva siempre se necesitaban 2 socios. Bueno, por primera vez en la Argentina ahora vamos a tener a partir del 1 de agosto, como dijiste vos, una sociedad con un solo socio. O sea, uno quiere emprender un negocio, tiene sus actividades, por ejemplo, profesionales o personales por un lado, tiene una sociedad con un tercero, un amigo, un socio, lo que fuera, pero además quiere iniciar una nueva actividad, entonces puede solo, con parte de su patrimonio o buscando inversiones, constituir o armar una nueva persona jurídica que va a ser la que lleve adelante estos nuevos negocios. Para el caso de las pymes, lamentablemente una modificación de último momento en el proyecto va a ser un poco más dificultoso el acceso a esta figura, que hubiera sido muy piola, sobre todo para emprendimientos, ¿no? Claro. Porque la idea era bajar el nivel de carga burocrática, el nivel de costos que implica hoy una sociedad y poder hacerlo en forma unipersonal. Bueno, lamentablemente, si bien el proyecto original que había redactado la comisión que había encargado el Poder Ejecutivo, liderada por el ministro de la Corte Lorenzetti, si bien ese proyecto original permitía que esta sociedad unipersonal se hiciera bajo la forma de sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada, SRL, el texto que finalmente se sancionó solo permite que la sociedad unipersonal sea una sociedad anónima, pero además la incluye dentro de un tipo especial de sociedades anónimas que exige que tenga, además del tipo de sociedad anónima, 3 directores y 3 síndicos. Ahí implica mayores costos. Claro, en mayores costos. Imagínate una pyme o un emprendedor que está haciendo su negocio y dice, bueno, quiero resguardar mi patrimonio,
porque voy a iniciar este emprendimiento industrial o comercial o hasta hoy de propiedad intelectual, ¿no? De software, por ejemplo. Tiene que salir a buscar 2 directores más, tiene que salir a buscar 3 síndicos permanentes que implican costo, porque son profesionales a los cuales hay que pagarles. Tiene que cumplir con una serie de derechos de presentar balances más asiduamente o más habitualmente que una sociedad normal. Fue una lástima porque en definitiva se perdió, me parece, vamos a ver qué dice la práctica a partir del 1 de agosto, pero me da la impresión de que se le va a hacer difícil a las pymes acceder a esta figura que era muy interesante. Sí creo que la van a utilizar más las empresas grandes, contrariamente a lo que uno pensaría intuitivamente, ¿no? Es decir, bueno, la sociedad unipersonal es piola para negocios chicos. Parecería que con estas limitaciones que estamos contando, en la práctica las sociedades grandes, sobre todo las extranjeras, para limitar la responsabilidad de su casa matriz en el extranjero, van a probablemente usar esta figura para actuar en la Argentina. Mirá. Sin tener que buscar un socio local, que era lo que pasaba hasta ahora. Claro. Hugo, más allá de que me suena a contradictorio eso de sociedad universal, individual, me suena, al menos desde el punto de vista semántico, me suena a paradójico. Digo, ¿cuáles son las ventajas que tendrá esta nueva figura, la sociedad anónima individual? No, sin duda es un avance, es una lástima que se haya perdido este pequeño detalle, para las pymes sobre todo, ¿no? Pero sin duda es un avance porque la ventaja es esta, o sea, uno directamente va a poder agarrar parte de su patrimonio o salir a buscar inversores, montar un negocio sin tener que estar buscando socios que a veces no nos interesan. Claro. Y obviamente te permite, vamos a suponer que uno inicia un emprendimiento, empieza a funcionar, empieza a crecer y después decide buscar socios. Eso está permitido, o sea, se va a poder transformar en el futuro esa sociedad unipersonal que nació como de un solo socio, digamos, como vos decís, parece contradictorio, pero es así. Uno en el futuro va a poder salir a buscar nuevos socios o inversionistas y ofrecer las acciones, con lo cual no limita de por vida el hecho de que se incorporen nuevos socios. Eso es muy importante para que sí te permite crecer, digamos, desde ya. Hugo, te hace una pregunta a mi compañera Gaby Enzink. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo te va? Quería consultarte por un tema que yo veo muy frecuentemente en las pymes, que es donde se mezclan la familia con los negocios, ¿no? Y en algunos casos, incluso en que las parejas que conforman la sociedad después se separan, pero siguen trabajando juntos porque se ve que les resulta más fácil divorciarse que dividir la sociedad de la empresa. Digo, ahora que la ley junta las dos cuestiones, civil y comercial, ¿va a ser más fácil llevar a buen término estos casos? Creo que sí, porque la ley te da 2 herramientas piolas ahora. La primera es que te permite que los cónyuges, los esposos, formen entre sí sociedades de cualquier tipo. Hasta ahora solo podían hacerlo en sociedades por acciones, sociedades anónimas, digamos, el tipo más extendido de sociedad por acciones, pero no en otro tipo de sociedad. Ahora pueden hacerlo en distintas formas de sociedad que ellos decidan que es la más conveniente. A su vez, esas sociedades ahora pueden participar de cualquier tipo de sociedad. Hasta ahora, por ejemplo, una sociedad anónima solamente podía ser socia de otra sociedad anónima y no de una SRL, por ejemplo. En cambio, ahora va a poder ser socio de una SRL. Eso por el lado societario, o sea, te amplía la posibilidad de que los esposos sean partícipes de una misma sociedad, de distintos tipos de sociedades. Y además, por el lado del régimen del matrimonio en sí, lo que introduce como novedad, que es muy interesante, sobre todo para cónyuges, como vos ponés el ejemplo, que están haciendo negocios o planean hacer negocios en común, es que ya no necesariamente va a haber un régimen de ganancialidad. Hoy el régimen de matrimonio, o sea, la parte patrimonial del matrimonio, como todos la conocemos en la Argentina, uno se casa y, salvo algunas excepciones que establece la ley, todo lo que gana se convierte en ganancial. Bueno, a partir de ahora, al momento de casarse, o incluso después de estar casados, o sea que vale para los matrimonios actuales, digamos, los que se celebraron antes del 1 de agosto, los cónyuges pueden decidir separar los patrimonios. Esto puede ayudar justamente a que si un cónyuge, por ejemplo, es un empresario o desea emprender un negocio y separar los ingresos que provienen de ese negocio o que van a provenir, si es un negocio que se inicia en el futuro, de los ingresos gananciales, lo pueden hacer, tienen que hacerlo con una serie de requisitos, no por escritura pública, inscribirlo y demás, pero se va a poder hacer perfectamente. O sea que, de alguna manera, como que, y creo que esto es muy positivo y es la tendencia a nivel mundial, como que resalta la individualidad del sujeto como factor de negocios, ¿no? Y le permite, independientemente de su situación familiar,
realizar negocios con su cónyuge o obviamente con sus hijos o demás familiares, ¿no? Todo un cambio, ¿no? Evidentemente me parece que es clave todo lo que se viene para seguir también de cerca, ¿no? Hugo, te quería preguntar por último, ¿cuáles son las novedades en materia de contratos? Que insinuaste algo al principio de tus respuestas. La verdad que son varias y a mi juicio muy positivas, porque se introducen muchas figuras que ya se venían usando, y sobre todo para las pymes, ¿no? Que es un poco la audiencia de ustedes, me parece que son especialmente positivas para las pymes las novedades, porque se formalizan y ya se le da rango de ley a muchas figuras contractuales que ya se venían usando y se usan en la práctica, como hablábamos antes. El contrato de suministro, el contrato de distribución, el contrato de franquicia, que hasta ahora lo que pasaba era un franquiciado, que suele ser una pyme o un emprendedor, que quiere ser franquiciado de una empresa grande. Normalmente la empresa grande le entrega un contrato de 60 páginas, la pyme no tiene posibilidad de contratar abogados que le puedan revisar íntegramente ese contrato porque es muy caro, porque son documentos muy extensos, y termina teniendo que firmar prácticamente lo que le dan sin ninguna posibilidad de negociación. Bueno, a partir de ahora, como estas figuras, entre otras, ¿no? Pero estas son las más usadas, van a estar reguladas específicamente, esos contratos que vengan de alguna manera predispuestos por las empresas grandes hacia los emprendedores o las pymes, van a tener un marco obligatorio, entonces no van a poder, extender sus derechos más allá de, o perjudicando, digamos, a las pymes o limitándoles sus capacidades de acción. Exacto. En el caso concreto de la franquicia, por ejemplo, una novedad absoluta y muy interesante es que por primera vez, por ley, al establecerse este contrato, se limita la solidaridad laboral que había entre el franquiciado y el franquiciante. Hasta el momento lo que pasaba era, si bien hay fallos divididos, una buena parte de los fallos jurisprudenciales de los jueces dicen que el franquiciado, o sea, la persona que, por ejemplo, tiene el comercio a la calle y explota una marca de ropa que en realidad no es de él, sino que vende esos productos, con sus empleados puede generarle responsabilidad al franquiciante, a la empresa grande, digamos, ¿no? A la que le da su nombre y sus productos. Y eso en la práctica, ¿en qué tendía? En que las condiciones para que un franquiciado se incorpore al sistema de franquicias sean mucho más dificultosas, porque las empresas grandes tienen temor de tener problemas laborales por empleados de sus franquiciados. Al cortarse por ley, por primera vez, a partir del 1 de agosto, esta solidaridad laboral, lo que probablemente vaya a pasar es que se termine beneficiando a los franquiciados, además de los franquiciantes, porque a los franquiciantes no correr tanto este riesgo laboral, van a estar más dispuestos a a expandir su red de comercios o distribuidores a través del contrato de franquicia. Exacto. Y después otras novedades interesantes en nivel de contratos es todo lo que tiene que ver con las tratativas preliminares, o sea, lo que se llama memorandos de entendimiento o contratos preliminares en las negociaciones, que hasta ahora muchas veces cuando son entre dos empresas lo que hacemos los abogados es hacemos un documento de 1 o 2 carillas mientras están haciendo las negociaciones para ir de alguna manera fijando los puntos que se van consensuando en esa negociación hasta llegar al contrato extenso definitivo. Muy interesante, sin duda se vienen épocas de cambio con todo este nuevo Código Civil y Comercial. Doctor Hugo Rossi, socio del estudio Rossi Amadeus Abogados, muchísimas gracias.